Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro estudio de la doctrina católica, de la fe católica, explicada por el Papa San Pío X en su catecismo llamado Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy vemos la parte de los sacramentos, el sacramento de la penitencia, del dolor de los pecados, preguntas 708 a 731. Todo esto habla del dolor de los pecados. Hemos visto que para hacer una buena confesión hace falta hacer un examen de conciencia sobre los mandamientos de Dios, de la Iglesia, el deber de Estado, de sus obligaciones. Examen de conciencia, dolor de los pecados por haber ofendido a Dios. Tercer punto, propósito de no pecar en adelante, propósito de enmienda. Cuarto, acusación de los propios pecados al sacerdote y satisfacción y penitencia. Hoy vemos el dolor de los pecados. ¿Qué es el dolor de los pecados? El dolor de los pecados consiste en un pesar y sincera detestación de la ofensa hecha a Dios. El pecado ofende a Dios, el dolor es arrepentirse, detestar sus pecados, tener un pesar y sincera detestación de la ofensa hecha a Dios. ¿De cuántas maneras es el dolor? El dolor es de dos maneras: perfecto o de contrición perfecta, o imperfecto de atrición. Veamos la diferencia. ¿Qué es dolor perfecto o de contrición perfecta? El dolor perfecto o de contrición perfecta es un pesar de haber ofendido a Dios por ser infinitamente bueno y digno por sí mismo de ser ofendido, de ser amado. Entonces el dolor perfecto, contrición perfecta, es un dolor de haber ofendido a Dios por ser infinitamente bueno y digno y por sí mismo de ser amado. Entonces, esta contrición ayuda mucho. ¿Por qué llamamos perfecto el dolor de contrición? Llamo perfecto al dolor de contrición por dos razones. Primera, porque mira exclusivamente a la bondad de Dios y no a nuestro provecho o daño. Segundo, porque nos hace alcanzar inmediatamente el perdón de los pecados, quedándonos, no obstante, la obligación de confesarnos. Entonces, una persona que de todo corazón se arrepiente por haber ofendido a Dios, nuestro Señor, y se arrepiente, de haberlo ofendido, y quiere confesarse, y bien, ya recibe el perdón, y apenas tiene la posibilidad, y bien dice sus pecados al sacerdote. Pero la persona, por ejemplo, que está, no sé, en un país donde no hay católicos, hizo un pecado mortal, se pone de rodilla, llora sus pecados de todo corazón, se arrepiente, como dice aquí el catecismo. Perfecto el dolor de contrición cuando mira exclusivamente a la bondad de Dios y no a nuestro provecho y daño. Se arrepiente de haber ofendido a Dios Padre tan bueno, tan amable, tan santo y nuestro benefactor. Se arrepiente de haberlo hecho, no porque esto atrae problemas, no porque esto nos hace daño, porque ofendió a Dios en primer lugar. Y bien, este dolor es tan importante que ya borra el pecado. Y apenas uno tiene la posibilidad, entonces dice sus pecados al sacerdote, pero ya si muere así, bien se salvará. Pues, queridos hermanos, en este tiempo de esta peste, los que Dios no quiera tuvieron pecado mortal sobre la conciencia y no pueden salir de sus casas o no pueden confesarse con sacerdote porque cerraron las iglesias, etcétera. Bien, póngase de rodillas si puedes, llore todo corazón tus pecados y arrepiente de haber ofendido a Dios nuestro Señor. Y bien, con eso se tendrá paz en el alma y Dios perdona el que quiere confesarse, y aunque no pueda confesarse, pero se arrepiente de todo corazón de haber ofendido a Dios, nuestro Señor, hay perdón.
Luego el dolor perfecto nos obtiene el perdón de los pecados independientemente de la confesión. El dolor perfecto no nos obtiene el perdón de los pecados independientemente de la confesión, porque siempre incluye la voluntad de confesarse. Entonces, el que quiere confesarse y no puede confesarse y se arrepiente de todo corazón con el deseo de confesarse, sí recibe el perdón. Porque el dolor perfecto o contrición produce este efecto de restituirnos la gracia de Dios. El dolor perfecto o contrición produce este efecto porque nace de la caridad, la cual no puede hallarse en el alma junto con el pecado mortal. Entonces, uno se arrepiente porque ama a Dios y bien Dios le comunica su amor y borra su pecado, claro, como dijimos, con el deseo de confesarse cuanto antes. Ahora pasamos al segundo tipo de dolor, atrición. ¿Qué es el dolor imperfecto de atrición? El dolor imperfecto o de atrición es un pesar de haber ofendido a Dios como sumo juez. Esto es por temor de los castigos merecidos en esta o en la otra vida, y también por la misma fealdad del pecado. Entonces, cuando uno se arrepiente por haber ofendido a Dios, sí, porque Dios es juez y porque puede lanzarnos al infierno eterno y porque uno tiene miedo de caer al infierno eterno, esto se llama dolor de atrición. Pero eso no borra el pecado, tiene que confesarse, porque para que el pecado sea borrado hace falta el amor de Dios. Aquí tienes más bien el miedo al juicio y al infierno. ¿Qué condiciones ha de tener el dolor para ser bueno? El dolor, para ser bueno, ha de tener 4 condiciones. Ha de ser interno, en el corazón, sobrenatural, sumo y universal. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser interno? Quiere decir que ha de estar en el corazón y en la voluntad y no solamente en las palabras. Debe ser en la voluntad. Me doy cuenta que ofende a Dios y esto está mal, entonces interno. Porque el dolor ha de ser interno. El dolor ha de ser interno no porque la voluntad que se apartó de Dios por el pecado debe volver a Dios, detestando el pecado cometido. Repito, porque el dolor ha de ser interno. El dolor ha de ser interno porque la voluntad que se apartó de Dios por el pecado debe volver a Dios, detestando el pecado cometido. Por ejemplo, no sé, si usted va a Canadá y toma el avión para Brasil, nunca llega a Canadá, entonces hace falta cambiar de rumbo. Por eso dice, el dolor ha de ser interno porque la voluntad que se separó de Dios, yendo rumbo a Canadá, tomó el camino de Brasil, tiene que volver a Canadá. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser sobrenatural? Quiere decir que lo ha de haber excitado en nosotros la gracia del Señor y lo hemos de concebir por motivos de fe. Entonces debemos ver este dolor por motivos de fe. ¿Por qué el dolor ha de ser sobrenatural? El dolor ha de ser sobrenatural porque es sobrenatural el fin a que se encamina, que es el perdón de Dios, la adquisición de la gracia santificante y el derecho a la gloria eterna. Explicar mejor la diferencia entre dolor sobrenatural y natural. Quien se arrepiente de haber ofendido a Dios, infinitamente bueno y digno por sí mismo de ser amado, por haber perdido el cielo y merecer el infierno, o por la malicia intrínseca del pecado, tiene dolor sobrenatural, porque estos son motivos de fe. Entonces, para que el dolor sea sobrenatural, uno debe arrepentirse de haber ofendido a Dios primero, que es infinitamente bueno y digno de ser amado. Segundo, por haber perdido el cielo y merecer el infierno. Y 3, porque el pecado es malicioso en sí mismo. Este es dolor sobrenatural por motivos de fe. Pero quien se arrepiente únicamente de la deshonra o castigo que le viene de los hombres, o por algún daño puramente temporal, tendrá
dolor natural porque se arrepiente solo por motivos naturales. Porque el dolor ha de ser sumo. El dolor ha de ser sumo porque hemos de mirar y aborrecer el pecado como el mayor de todos los males, pues es ofensa a Dios sumo bien. Queridos hermanos, mientras vivimos en los sentidos, aunque vivamos en pecado, no nos damos cuenta del problema porque nos rodean las criaturas y los sentidos están ahí, pero cuando el alma se separa del cuerpo, sí está en pecado mortal, está en el vacío total, con el deseo grandísimo del bien, y esto lo hace torturar con una persona que hace 10 días no comió nada, tiene grande hambre, y bien, el alma está hecha para la felicidad, y la felicidad está en Dios. Cuando uno se separa de Dios por pecado mortal, en el mundo no se da cuenta todavía, algo sí, pero no totalmente, pero cuando el alma se separa del cuerpo, sí, ahí está en el vacío total, y una sed tremenda de felicidad, de ahí el dolor, el sufrimiento. Además, los que van al infierno, la compañía de los demonios, el fuego y los malvados, ¿no? Entonces, cuidado, es algo serio esto, ¿no? Es algo serio, el dolor debe ser sumo, porque hemos de mirar y aborrecer el pecado como el mayor de todos los males, que es ofensa a Dios, sumo bien. Y hoy el pecado quieren hasta legalizarlo. ¡Qué locura! A esto nos lleva el protestantismo, padre del liberalismo y de la revolución y del relativismo actual. Otra pregunta, 722. ¿Es necesario llorar para el dolor de los pecados como a veces se llora por las desgracias de esta vida? No es necesario llorar materialmente por el dolor de los pecados, sino que basta que en el corazón se haga más caso de haber ofendido a Dios que de cualquier otra desgracia. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser universal? Quiere decir que ha de extenderse a todos los pecados mortales cometidos. Arrepentirse de todos y cada uno de los pecados cometidos. ¿Por qué ha de extenderse el dolor a todos los pecados mortales cometidos? Porque quien deja de arrepentirse aún de un solo pecado mortal permanece enemigo de Dios. Entonces no puede recibir el perdón de Dios el que guarda un solo pecado en su corazón sin aborrecerlo. ¿Qué hemos de hacer para tener dolor de nuestros pecados? Muy interesante esto. Para tener dolor de nuestros pecados hemos de pedirlo a Dios de corazón y excitarlo en nosotros con las consideraciones del mal inmenso que hemos hecho pecando. Entonces, sí, el que hizo un pecado mortal se puso en camino de perdición eterna, de sufrimientos, penas eternos del infierno mismo, y haber ofendido a su creador, su benefactor, porque incluso nuestro cuerpo es un don de Dios, por lo tanto no podemos usarlo para el mal. ¿Qué hacer para excitarnos a detestar los pecados? Para excitarnos a detestar los pecados, consideraré 1. El rigor de la infinita justicia de Dios y la deformidad del pecado que ha afeado, manchado mi alma y que me ha hecho merecedor de las penas eternas del infierno. Entonces, para detestar el pecado hace falta ver el rigor infinita de la justicia divina. Por un solo pecado mortal, Dios precipitó millones de ángeles del infierno eterno. Si viéramos un alma en pecado mortal, haríamos paro cardíaco. Es tan fea, tan asquerosa, tan horrible, igual que un demonio. El alma imita al demonio en deformidad por el pecado mortal. 2. Entonces, para excitarnos de el pecado, debemos pensar que hemos perdido la gracia, que es algo divino, amistad y filiación de Dios y la herencia del paraíso. Por el pecado mortal hemos perdido la gracia, que es algo divino que nos hace amigos e hijos de Dios y nos da derecho al paraíso eterno. Se pierde la gracia. Imagínense ahora un solo pecado mortal que hace perder la gracia, y qué desgracia. 3. Que he ofendido a mi Redentor, que murió por mí y por causa de mis pecados.
Cristo murió por mis pecados, Él dio su sangre por mis pecados, y yo al pecar, bien, lo ofendo y menosprecio lo que hizo por mí, porque finalmente, al pecar mortalmente el bautizado, renuncia a la salvación de Cristo de un cierto modo, y se entrega al demonio, que es un malhechor de primero. 4. Que he menospreciado a mi Creador y mi Dios. Al pecar, uno menosprecia a su Creador Dios, que he vuelto las espaldas a mi sumo bien, digno de ser amado sobre todas las cosas y servido fielmente. Entonces, para excitarnos al dolor, hace falta considerar el rigor de la infinita justicia de Dios, la deformidad del aspecto horroroso, asqueroso del pecado y merecimiento del infierno eterno, que hemos perdido por el pecado mortal la gracia, la santidad, de filiación divina, el derecho al paraíso, que hemos ofendido a nuestro Redentor, que dio su vida por nosotros en la cruz para nuestra salvación, que hemos menospreciado al Creador desobedeciendo a sus mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos, y nos hemos entregado al demonio. Es gravísimo esto. Hemos de poner mucha diligencia en tener verdadero dolor de los pecados cuando vamos a confesarnos. Cuando vamos a confesarnos, hemos de poner mucha diligencia en tener verdadero dolor de los pecados, porque es lo que más importa, y si el dolor falta, la confesión no vale. Entonces, pedir misericordia al Señor, queridos hermanos, pedir misericordia. Hay un librito de Santo Alfonso María de Ligorio que se llama El Infierno. Pueden bajarlo de internet, está en internet. El Infierno, es de Monseñor de Segur, Monseñor de, después segundo nombre, Segur como Segur, S-E-G de gato U-R, El Infierno. Hace buena confesión el que se confiesa de solo pecados veniales y no está arrepentido ni siquiera de un solo. El que se confiesa solo de pecados veniales, no graves, y no se arrepiente ni de uno solo, hace confesión nula. Y si le falta el dolor, si la falta de dolor es advertida, además comete un sacrilegio. Entonces, aunque confesamos pequeños pecados, tenemos que arrepentirnos de estos. ¿Qué se ha de hacer para que la confesión de solo pecados veniales sea más segura? Para que la confesión de solo pecados veniales sea más segura, es muy, muy prudente acusarse además con verdadero dolor de algún pecado mortal de la pasada ya confesado. Con algún dolor, esto es para tener menos purgatorio. Es bueno hacer a menudo el acto de contrición. Es muy bueno y provechísimo hacer a menudo el acto de contrición, mayormente antes de acostarse, porque no sabemos si vamos a morir esta noche. Y cuando uno advierte o duda haber caído en pecado mortal, a fin de recobrar cuanto antes la gracia, lo cual ayuda sobre todo para obtener más fácilmente de Dios la gracia de hacer un acto semejante en la mayor necesidad, que es el trance de la muerte. Entonces es bueno hacer cada noche el acto de contrición perfecta, mayormente antes de dormir, y cuando uno advierte o duda haber hecho pecado, a fin de recobrar cuanto antes la gracia de Dios nuestro Señor, y así prepararse en todo tiempo, tener acto de contrición. Terminemos este capítulo del dolor de los pecados con unos ejemplos. Refiere el gran poeta católico Dante que un caballero muy metido en las redes del pecado luchó valientemente en una batalla hasta que mal herido cayó del caballo. Poco le quedaba de vida. El demonio acechaba aquella alma que tenía por suya, pero movido por la gracia, prendió en su corazón el amor de Dios y se arrepintió de tal modo de sus culpas que de todo corazón pidió perdón al Señor y pidió un sacerdote para confesarse. Aquel rudo y bravo guerrero dejó correr por su mejilla una lágrima, y en este instante expiró. El demonio huyó rugiendo. Por una lágrima, sí, una lágrima de contrición salvó su alma.
Que los hermanos siempre pedir perdón al Señor de todo corazón y tener ese deseo de confesarse cuanto antes. San Felipe Neri, siendo niño, riñó un día con una de sus hermanas. Su padre, que llegó en aquel instante, le reprendió severamente. Felipe se echó a llorar con amargura, no por la reprensión, sino por la falta que acababa de cometer, porque se figuraba que había causado grave ofensa a Dios. Tan profundo fue su dolor que jamás recayó en esta falta. El carbón que es negro, convenido, pero sujetadle a los bornes de un regulador y le veréis bajo la corriente eléctrica recorrer rápidamente toda una gama de matices luminosos hasta llegar al rojo, al blanco. No hay alma tan negra que, atravesada por la corriente del dolor de las culpas, no puede llegar a ser blanca, cual la azucena, asombro de los hombres, envidia de los ángeles, poder de Dios, espanto del demonio. San Jerónimo, hablando de Santa Paula, noble dama romana que después de morir su marido se había retirado a Belén, cuenta que lloraba amargamente las faltas más pequeñas. Siempre que se arrodillaba ante el crucifijo, copiosas lágrimas inundaban su rostro. Una noche San Juan Bosco advirtió que su discípulo Miguel Magone lloraba en el patio. ¿Por qué lloras?, le preguntó el santo. Lloro, respondió turbado al mirar a la luna y las estrellas, pensando en que hace siglos y siglos obedecen a Dios, mientras que yo, ser racional y en la juventud todavía, le he desobedecido y ofendido de mil maneras. Y bien, este Miguel Magone, que era jefe de una banda de niños, digamos, malos, y bien de vago, llegó a ser santo bajo la conducta y consejos de San Juan Bosco. Se confesaba con San Francisco de Sales, un hombre que decía sus faltas con tal indiferencia que daba muestra de no tener dolor alguno. El santo se echó a llorar. Lleno de asombro, el penitente le preguntó si se ponía malo. No, estoy bien, el enfermo eres tú. Lloro porque tú no lloras, dijo el santo al hombre pecador. Un santo, queridos hermanos, un santo dijo: nadie se ha condenado jamás por haber hecho mucho mal, sino por no haberse arrepentido. Si un condenado pudiera decir una sola vez: Dios mío, os amo, ya no habría infierno para él. Dijo esto el santo cura de Ars. Una cosa es recurrir a la misericordia divina después del pecado, y otra es pecar porque queda el recurso a la misericordia divina. Lo primero es querer que Dios perdone la iniquidad, lo segundo es querer que la proteja, y esto no puede ser. El que peca con la esperanza de la misericordia del pecado es un necio. Quiere que Dios lo proteja en su pecado, eso no vale. Sacrificio grato a Dios es un corazón contrito. Tú, oh Dios, no desprecias un corazón contrito, humillado, dice el Salmo 50. Ante el Santo Cristo yacente, obra maestra de Gregorio Fernández en la Catedral de Segovia, en España, hay una cartela que dice: mi pecado os puso así, muerte y agado mi Dios, tengo yo piedad de vos y vos tenedla de mí. Queridos hermanos, les aconsejo escuchar en internet los sermones de Santo Cura de Ars. Los sermones de Santo Cura de Ars valen oro. Escuchar también los sueños de Don Bosco, especialmente el sueño acerca del infierno. Ayuda mucho. Ver también la vida del Santo Padre Pío, ayuda también todo esto. Y bajar de internet el infierno por
Monseñor de Segur, S-E-G de gato, G-U-R, Segur, el infierno. Todo eso ayuda. Pidamos a la Virgen Madre, a todos los penitentes del cielo, un horror al pecado. No olvidemos, como decía el santo hermano Pedro de América Central, una alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. No sabemos ni el día ni la hora. Y hoy, por desgracia, nos hicieron creer, pues, esta pobre gente perdida, que el pecado es un derecho. No, nadie tiene derecho al pecado. Y para que entendamos qué es el pecado, bien, para borrar el pecado fue necesario que Dios mismo se encarne en su Hijo Jesucristo, muera en la cruz para merecernos el perdón y la salvación. Que Dios los bendiga.